¿Qué les pareció el video? ¿Qué nos enseñó el video? Les cuento, ese era un pastor que se había disfrazado de una persona de la calle. Y él quería probarle a su iglesia, por eso dijo este proyecto que él puso. Él quería probarle a la iglesia si le iban a dejar entrar. Y nadie le cedió su lugar. Todos le decían, no hay más entradas, no se puede entrar, ¿verdad? Y quien después al final, hubo una jovencita que al final le dio ella su lugar y le dijo que se iba a quedar afuera, ¿verdad? Para que entre él a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y después entró y al final él era ¿qué pasa si un día venimos disfrazados con el pastor y a ver, nadie no nos va a dejar entrar? Vamos a hacer también eso, vamos a ver si caen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre que seamos? Seamos más empáticos. ¿Qué significa ser empático? Ponerse en el lugar del otro. Él le dijo que tenía ganas de suicidio, tenía depresión y todos le daban una palabra, pero nadie le dejaba entrar para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces pensamos solamente en nosotros mismos, pero vamos a ver lo que el Padre quiere de nosotros, que seamos como hijos, ¿verdad? En Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente es 1, hacer justicia, 2, amar misericordia y 3, humillarte ante tu Dios. Hay 3 cosas nada más que nos pide el Padre. Nosotros le pedimos una lista infinita al Padre, pero Él nos pide 3 cosas nomás. Y vamos a escudriñar un poco qué significa justicia. Vamos a abrir toda nuestra Biblia donde dice, ¿qué significa la palabra justicia? Vamos a abrir en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Gálatas. Gálatas capítulo 2, NTV si tenés, Sergio. Espectacular. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que nadie no es justificado porque vos haces buenas obras. No porque vos des todo tu ropa, ¿verdad? O des todo lo que tenés, vas a ser justificado. Acá dice que somos justificados por la fe en Jesucristo. Esa es la justificación que tenemos todos. Por eso dice, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, por la fe en su Hijo. Entonces, vivir en justicia sería vivir en honestidad, en integridad con los demás, no engañarle a las personas. Entonces, se puede. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, estaba en un puesto de trabajo donde nosotros vendíamos vehículos. ¿Y qué es lo que hace un vendedor? Le dice, no, este es el auto espectacular, y a veces ya le pone cola, muchas veces dice lo que dice el folleto, pero a veces ya le pone cosas que ya no tiene el vehículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa mentir o engañarle a la persona. Si tiene una falla el vehículo, yo le voy a decir, señor, pudo tener una falla porque es un vehículo y puede tener alguna falla, vamos a revisar y vamos a ponerle otra en condiciones. Entonces, muchas veces la gente, para no decir la verdad, miente. ¿Por qué? Porque es más fácil mentir, dicen mis compañeros, decían, no, es más fácil decirle nomás tal cosa. No, es decirle nomás. Yo prefiero que no me compre antes que mentirle a la persona porque después va a tener problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le vendo un camioncito de 2.000 kilos y yo le digo, sí, metele nomás 4.000 kilos, ¿qué va a pasar con su camión?
se va a fundir, porque ese camioncito puede alzar 2.000 kilos y todo por querer venderle. No le voy a decir que puede alzar 4.000 kilos, porque algunos hacían así y después se le caía el negocio, porque después el cliente le decía, che, pero vos me dijiste que hasta 3.000 kilos yo puedo alzar. No, siempre tenés que decirle hasta 2.000 kilos, y ahí le venía otra vez el cliente a retarle al vendedor que le mintió. Por eso no es bueno mentirle ni engañarle a las personas, ¿verdad? Entonces también dice con honestidad. ¿Cuánto de repente estudiamos y no le queremos decir a nuestros padres, acá que son jóvenes, ¿verdad? Mamá, saqué un 1, ¿verdad? No, mamá, y no sé cuánto lo que saqué en el colegio, le decimos, ¿verdad? Para no decirle que no aplazamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese lado? Estamos mintiendo también. Tener que decirle bien, mamá, sabes que no me preparé bien, no estudié. Muchas veces tenemos vergüenza de decir eso, ¿verdad? Entonces siempre es bueno decir la verdad. Entonces cuesta, pero es bueno, mejor decir. Por eso dice, la verdad nos hará libres. Otra cosa, en Proverbios 21:3 habla también de la justicia. A ver qué dice en Proverbios 21:3 NTV, Sergio, por favor. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez ustedes vieron gente que dijeron que se fueron a caminar hasta cierta iglesia y caminaron kilómetros y kilómetros? Pasa porque creen que Dios, ese sacrificio, creen que va a llegar a Dios ese sacrificio. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que a Él le agrada hacer lo correcto. Mejor hacer lo correcto, es mejor ser obediente con Dios que hacer miles de sacrificios. Pasó una vez en la Biblia que decía que Saúl, de tanto que se apuró, ¿verdad? Y no venía el profeta, él agarró y ya hizo nomás el holocausto. Dale, sí que trae, sí que la vaca, ya vamos a quemar todo porque ya vamos a empezar la guerra. ¿Y qué hizo? Fue desobediente. Y después llegó el profeta y le dijo, ¿qué hiciste? Porque él quería nomás ya que se haga todo, ¿verdad? Porque hizo a su manera, fue desobediente, ya había rebelión en su corazón. Por eso dice Dios, ¿qué nos dice el Señor? El Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto. Muchas veces es mejor hacer lo correcto que lo incorrecto. A veces me decían, no, y ofrecerle tal cosa para cobrarle más caro al cliente. No, eso no es correcto. Porque después, ¿qué va a pasar? Van a decir, esa vendedora me engañó y me vendió algo falso o me quiso extorsionar. Entonces, hoy por hoy ocurre eso, ocurre en diferentes ámbitos. También dice en Isaías 1:17, ¿qué dice? En Isaías 1:17, NTV, si me puedes pasar, ahí dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Qué importante es hacer justicia también para aquellos que viven oprimidos, los que tienen necesidad, los huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos? Los que son niños que de repente no tienen padres, pueden ser personas que no tienen padres, viudas que dice que en el tiempo de que Pedro y eso prepararon a la iglesia, dice que ellos prepararon personas capacitadas para poder atenderle a los huérfanos y a las viudas. Entonces le pidieron otra vez a Dios para que les pueda escoger, que les ayude a escoger a las personas que puedan atenderle, porque ellos eran importantes para el Señor, porque el Señor dice que les ama a las viudas y a los huérfanos, ellos les cuida. Entonces dice que como ellos tenían que dedicarse a la enseñanza de la palabra, entonces ellos pidieron a Dios hombres sabios para poder cuidarle a los huérfanos y a las viudas, cosa que a nosotros como hijos de Dios también tenemos que cuidarles, también tenemos que ayudarles. Si nosotros conocemos personas viudas que tienen necesidad, huérfanos, nosotros tenemos que ayudarles como hijos de Dios. Seguimos. Entonces, eso sería cómo vivir en justicia. El segundo punto es amar la misericordia. ¿Cómo podemos amar la misericordia?
Y acá hablamos en Lucas capítulo 6, versículo 36. En Lucas 6, versículo 36 dice: deben ser compasivos, así como el Padre es compasivo. Hay otras versiones que dice: sed misericordioso, así como nuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo tenemos que ser como hijos de Dios? Compasivos. ¿Qué significa compasivo? Tenerle compasión. Muchas veces nosotros tenemos compañeros o compañeras, ustedes que están en el colegio, en la facultad, y son malos. ¿Y qué vos decís de esa persona? No, ese lo es un ñaña de aquello. No, ¿saben por qué es así? Porque no tiene un encuentro, no tiene amor. Probablemente esa persona fue muy maltratada, fue rechazada, por eso se le nota por la forma de actuar a la persona. Entonces, esa persona es tan rechazada, por eso empieza a tener odio hacia todo el mundo. Por eso dice el Señor que nosotros tenemos que ser compasivos, amarle. Por eso tenemos que actuar como actuó Jesús, demostrarle el amor de Cristo. Yo tenía una compañera de trabajo que ella una vez vino a cubrirme, tenía que cubrirme. Una semana tenía que yo entrenarle lo que yo estaba haciendo en mi trabajo, y esa compañera me odiaba. Y justo le tocó que tenía que quedarse ella en mi lugar y yo irme. Una semana yo oré por ella. Oraba, me miraba luego ya así. Se sentaba a mi lado. Sí, decime nomás cómo me tenés que enseñar, enséñame nomás. Así lo me decía, ¿verdad? Y yo, sí, no hay problema, compañera, le decía, ¿verdad? Y le enseñaba lo que yo hacía. Y bueno, y ya está, eso nomás es. No, te voy a enseñar también, esto también tenés que saber en el programa, le enseñaba todo. Y yo oraba por ella, ayunaba por ella. Hasta que justo esa semana yo decía: Señor, dame favor y gracia para que ella pueda conocerle a Cristo. Te pido por favor. En esa semana había un viernes a la noche se salía, sábado, y volvíamos el domingo. Había un campamento de jóvenes. Bueno, yo no era tan joven, pero le invité a ella. Y ella se fue conmigo al campamento y le dije: vámonos a ese campamento, si no tenés nada que hacer. Bueno, voy a ver, me decía. Y yo oraba que se vaya conmigo, que se vaya, que tenga un encuentro con Cristo, decía. Eso era todo lo que le pedía al Señor. ¿Qué pasó en ese campamento? Esa compañera se fue conmigo y me dijo: bueno, te voy a acompañar, voy a ver qué hay en tu campamento ese que vos me invitas. Pero yo no te aseguro que me voy a mudar a tu religión. Y yo le dije: no te preocupes, le dije. Igual nomás, todo se habla de Jesús y eso, no te preocupes, de la Biblia, vos conocés todo, le decía yo, ¿verdad? Y se fue conmigo al campamento. ¿Qué pasó? Ella se enamoró de Cristo, tuvo un encuentro con el Señor en ese momento. Y fue tan tremendo que ella me había confesado que ella había sido violada cuando era muy jovencita y tuvo un rechazo en su vida, le odiaba a su mamá porque no le cuidó según ella, y sufrió mucho y tenía mucho odio, y Dios le sanó. Entonces muchas veces nosotros le queremos juzgar a ese tipo de personas, pero no sabemos el trasfondo de esa niña, ¿verdad? De esa joven. Y después ella se abrió conmigo y fue mi mejor amiga. O sea que se puede ganar, se puede. Amén. Seguimos entonces, amar en misericordia. Otra versión dice, Efesios 4:32, dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó. ¿Acaso Cristo no nos perdona todo el tiempo? En esta palabra, en esta versión dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios le ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Cuántas cosas el Señor nos perdonó? ¿Cuántas maldades Dios nos perdonó? ¿Cuántas maldades? Y muchas veces pensamos que somos perfectos, pero Dios nos trajo de allá, de ese hoyo allá del fondo.
¿Para qué nos trajo? Porque a través de Cristo nosotros podemos perdonarles a todos. Porque si el Señor me perdonó a mí, ¿cuánto más nos va a perdonar, verdad? Todo lo que hicimos. Seguro que hicimos un montón de cosas, pero el Señor dice que nos perdona a través del Señor. Por eso dice, seamos amables. No solamente aquí en la iglesia el Señor quiere que vos seas amable, Él quiere que vos seas allá afuera también amable. Quiere que en tu trabajo seas, en tu colegio seas amable. En tu casa que seas amable con tu abuela, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Porque muchas veces cuando somos jóvenes de repente queremos ser argeles ya con nuestros padres. Ay no, mamá no me vaya a dar beso, yo ya soy grande ya. ¿Verdad? Ustedes conocen eso, y ya crezco, ya, ay mamá no me vaya a dar beso enfrente a mis compañeras, que nadie me vea, mamá, por favor. ¿Verdad? ¿Por qué se ríen? Ay abuela no me vaya a decir así, me están mirando mis compañeras, qué pelada, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que seamos amables unos con otros, perdonándonos unos a otros. También dice Mateo 5:7. A ver qué dice Mateo 5:7. Dice, Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Imagínate, si vos sos compasivo, dice que el Señor va a ser compasivo también contigo. Qué gusto. Realmente yo quiero que el Señor sea compasivo conmigo, porque si nosotros tenemos misericordia y tenemos compasión, también debemos tener compasión por la gente. En especial, por eso les digo, compasión no solamente significa, ay, aquel pobre que no tiene. No, compasión significa aquella persona que demuestra ser fuerte o argel, es porque le falta el amor de Cristo. Pobranga, no le conoce al Señor todavía. Aún todavía no tuvo un encuentro con Jesús. Por eso esa persona actúa de esa manera. Seguimos. Dice Hebreos 4:16. ¿Qué dice en Hebreos 4:16? Dice, así que acercándonos con toda confianza, ¿a dónde? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿A dónde tenemos que correr? Al trono de la gracia. Ahí tenemos que acercarnos al trono de la gracia del Señor. Y ahí vamos a recibir, ¿qué dice? Misericordia. Porque realmente misericordia significa miserable de mí, significa la misericordia. Ustedes sabían, ustedes pueden averiguar qué significa la misericordia. Dice miserable de mí. Realmente nosotros no somos nada delante de nuestro Dios. Amén. El tercer punto dice humillarte ante tu Dios. Debemos aceptar la sabiduría para poder aprender a humillarnos. ¿A cuánto nos cuesta acá en el culto? Estamos así duros como si fuera una piedra y no queremos hacer, doblar la rodilla. Yo entiendo que a veces tenemos dolores de rodilla y no podemos arrodillarnos, pero yo creo que todita la iglesia podemos arrodillarnos delante de nuestro Dios, porque el Señor le agrada al corazón humillado y constricto, le agrada ese corazón sensible, que dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. En esta versión dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Si vos querés que Dios un día te levante, ¿dónde tenés que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Humillarte delante de Dios. Si vos el día de mañana vos soñaste ser un gerente, o querés ser el presidente de la república, o si querés ser un adorador espectacular que te lleve por las naciones, ¿qué tenés que hacer primero? Humillarte. Humillarte delante de Dios. Si vos querés que tu familia venga a los pies de Cristo, hay que humillarse primero.
Nosotros tenemos que humillarnos primero para que ellos vengan. ¿Qué tenemos que hacer para ganar el bañado? Esto, humillarse. La iglesia debe humillarse primero para que vengan esas almas y nos vayamos con la presencia de Dios a ganarles a ellos para Cristo. Amén. Después dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Muchas veces no queremos confesar nuestros pecados porque nos creemos perfectos. Ah, no, yo no peco luego. No. ¿Y cómo si pecamos? Hasta con mirar nosotros ya pecamos. O nos enojamos y viene alguien y nos dice, che, ¿por qué lo que está todo así, tu escritorio? Ya viene otra vez, ¿verdad? Ahí ya nos enojamos. ¿Qué pasó? Ya pecamos ya ahí, ¿verdad? O viene tu hija y nos arregla su pieza. ¿Qué le tenemos que decir? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que levantarnos a confesarle al Señor. Y dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mentira que somos buenos, mentira. Toditos somos malos delante del Señor, todito pecamos. Solamente Él, por su gracia y por su misericordia, Él nos puede limpiar, porque Él es justo y Él es fiel para perdonar, dice, de todo pecado. Que nos limpia con su sangre, con la sangre de Cristo nos limpia. En el nombre de Jesús. Y en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece. Si nos sentimos desanimados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la gente es injusta con nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Juan capítulo 14:15, que dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y en esta versión dice, si me aman, obedezcan mi mandamiento. En Proverbios capítulo 3, 5 y 6, vamos a ver qué dice en Proverbios. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Muchas veces la gente se cree más capo que Dios. Yo he escuchado genios de todo tipo, de que fabricaron cosas, que se creían más poderosos que Dios. Imposible. Imposible ser más poderoso que Dios. Imposible ser más inteligente que Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Nosotros muchas veces nos creemos más capos que el Señor. Nosotros nos creemos más capos. No, yo ya sé cómo voy a solucionar mi problema. No, yo ya sé lo que voy a completar en mi compañera y después nomás yo voy a volver a rendir. No, el Señor te dice, confía en el Señor y no dependas de tu entendimiento. Y este último versículo 10:45 de Marcos 10:45, y con eso terminamos. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida por rescate de muchos. Si el Señor, que es Dios, le envió a su Hijo, vino para que le sirvan, vino para servir, ¿cuánto más nosotros le tenemos que servir a Él? Jesús le lavaba sus pies sucios a los discípulos. Venía y les enseñaba con amor. ¿Cuánto más nosotros le tenemos que amar y servir a un Dios todopoderoso?